edición más de Daniel Fajardo Presenta por el simple hecho de platicar con alguien sobre un tema interesante y el día de hoy estoy con Salma Quirarte. ¿Cómo estás? Hola, hola, hola Dani, súper bien, súper contenta y feliz de estar aquí de nueva cuenta platicando contigo, muy agradecida por supuesto como siempre y bueno, lista para echar la platiquita aunque sea de algo. Órale, sí, pues la verdad, y un tema súper interesante por tu especialidad y pues es la primera vez que me visitas en este foro virtual, ya habíamos tenido la oportunidad de charlar en Cinco Radio, ya habías colaborado para mi podcast hablando precisamente de este tema de la danza y México, pues estuvo padrísimo y que estrenamos precisamente hace un año en estas fechas de fiestas patrias y hoy pues, se nos da el poder nuevamente platicar cara a cara de este tema que indudablemente a ti te motiva porque pues, se ha convertido para ti en un proyecto de vida, no solamente representar a México a través de la danza, sino tener la oportunidad de viajar a distintos lugares y conocer diferentes sitios promoviendo pues esto que nos hace pues ser tan autóctonos, ¿no? Tan pues fieles a nuestro país, que son nuestras tradiciones, nuestra cultura a través de la danza. Claro que sí, que no sé ser tan mexicanos más que nada, ni principalmente, ¿no? Con el orgullo siempre de decir que gracias a la danza, que gracias a mi folclore, que gracias a mis tradiciones, pues he podido hacer tanto como tú ya lo mencionaste, viajar, llevarlo más allá de, y pues la misma cuestión, y qué padre. Que el motivo de volver a encontrarnos sea siempre eso, el poder platicarte. Te agradezco infinitamente que me permitas y que me ayudes más que nada a mi labor, como siempre, de difundir y mantener viva esta tradición, ¿no? Que es nuestro folclore mexicano. Oye, platícanos un poquito de tu carrera, ¿qué estudiaste para que nuestros amigos pues vean desde el punto de vista pues ya formativo, qué estudiaste y por qué, de dónde surge precisamente esta motivación por eh, pues defender lo que son nuestros propios valores de esta pues, lamentable situación en donde hemos ido dejándolos a un lado, ¿no? Donde quizás nuestro conocimiento acerca de lo que hay detrás de lo que nos hace ser mexicanos pues es muy, muy limitado, pero cuéntanos un poquito de tu profesión. Claro que sí, Dani. Pues mira, siempre es como un orgullo más que nada y muy chistoso, ¿sabes? Hasta cierto punto el decir que soy licenciada en danza folclórica mexicana, ¿no? Todo mundo siempre es como que existe esa carrera, realmente se puede ser licenciado solo en danza folclórica mexicana y pues sí te platico que efectivamente mi carrera es eso, la licenciatura en danza folclórica mexicana, a diferencia de una carrera común en artística que abarca pues diferentes ramas en lo que entra la música, el dibujo, pintura, el teatro hasta cierto punto, pues en danza folclórica no estamos únicamente enfocados en eso, en la danza. Sin embargo, sí es muy importante hacer hincapié en que se ven materias como tal de la música, porque o sea, es necesario para un bailarín tener conocimiento, entender, el saber leer y ciertas cuestiones musicales también. Hasta cierto punto, un bailarín también llega a ser un actor, entonces tenemos que llevar también teatro y toda esta cuestión, ¿no? Entonces, precisamente mi licenciatura es eso, es licenciatura en danza folclórica mexicana, en la que yo egresé como licenciada, como investigadora, como difusora cultural y como bailarina profesional. Entonces, la carrera es muy completa al egresar de ella uno puede desenvolverse pues como bailarín profesional quizá en alguna compañía como la es muy famosa Mali Hernández, por ejemplo. Uno puede estar frente a un grupo como docente perdón, o actualmente como estoy yo dirigiendo nuestro propio grupo en cualquier centro cultural, a través de gobierno, bueno, un sinfín de oportunidades que sí hay y que sí te da la licenciatura como tal, Ujú. porque siempre es de que no falta el te vas a morir de hambre en querer bailar toda tu vida o en vivir de la danza o de las artes. Mentira, creo que cuando se hacen las cosas con pasión y con muchas ganas, siempre van a haber oportunidades y solitas se te van a presentar, ¿no? Entonces, pues me preguntabas, ¿no? ¿Por qué surge? ¿Cómo surge? Uf, es una historia muy larga que vamos a... Tenemos tiempo, no te preocupes. Ok, afortunadamente tenemos tiempo. ¿Cómo surge? Bueno, Salma desde que tengo uso de razón ha bailado, no profesionalmente, pero desde que tengo uso de razón he sido una niña o en su momento fui una niña muy hiperactiva, muy hiperactiva. Entonces,
afortunadamente es algo que le agradezco a mi mamá, que me encerraba en las casas de cultura desde la tarde hasta que anochecía bailando cualquier ritmo que fuera posible. En Ujú. su momento Salma bailó ballet, en su momento Salma estuvo en tahitiano, bailó hawaiano, bailó jazz, bailes populares y de último empezó a bailar folclore, ¿no? Entonces, conforme fui creciendo, fui pues obviamente seleccionando, ¿no? ¿Qué es lo que más me parecía, qué es lo que más me gustaba? Siempre, siempre formándome y orgullosa, ¿verdad? De haber empezado mis pininos en la danza en una casa de cultura que es un centro público, es un lugar Ujú. público. Al final de cuentas, creo que todos los estados, si no estoy mal, cuentan con una casa de cultura que permite esos espacios artísticos gratis, ¿no? La mayoría, si no es que como deben ser todas por ser centros de un sistema gubernamental, toda la vida afortunadamente era gratuito, obviamente, mis clases. Entonces, conforme fui creciendo, fui seleccionando y mi preferencia se fue impulsando más hacia el folclore. Ya a partir como de los 10 12 años, un poquito más o menos, fue únicamente bailar folclore. Toda la vida me quedé bailando folclore desde muy chiquitita. Poco a poco empiezo, pues obviamente a crecer, entro lo que es al bachillerato, al nivel bachillerato, y pues en el bachillerato también llevas como materias, se llamaban, no recuerdo cómo las mencionaban, ¿no? Pero como tu materia extra que tenías que Ujú. escoger tú qué querías llevar, y pues Alma se fue a folclore también, ¿verdad? Entonces continué con eso, y cuando empieza a acercarse el momento de decidir a qué dedicarme, pues me empecé a dar cuenta que, fíjate que en el transcurso, desde que yo practicaba la danza, se me presentaron varias oportunidades de dar talleres, de que me buscaban por otras escuelas para ir a montar un bailecito y cositas así sin ser profesional, ¿no? Ujú. Estaba yo 14 15 años más o menos y eran mis pequeños trabajitos que yo tenía como maestra sin ser Sin maestra. ser maestra, ¿no? Ujú. Exacto, entonces siento que eso me empezó como a motivar un poquito más y a decidirme, porque a mí todavía me han gustado mucho los niños, el trabajar con niños ha sido algo que a mí me ha encantado y en su momento llegué a pensar en pediatría, ¿no? Por ejemplo, en Ujú. dedicarme a algo así. Sin embargo, al continuar en este mundo de la danza y al ver en las condiciones que yo te soy muy sincera, Dani, aquí en casa, en Escárcega, donde yo vivo, donde yo me crecí, por las posibilidades o las oportunidades de dedicarte a o de tomar unas clases o de estar en el mundo de la danza no son muchas, actualmente sigue siendo así, no son muchas y no son muy buenas. ¿Por qué? Porque a nosotros acá en la península nos cuesta como un poquito más de trabajo tener el conocimiento a todo lo que nuestra república tiene. No sé si me Este explico un es el punto como más alejado, ¿no? Del país. exacto, o sea, Ujú. exacto. No hay nada como que ahora que yo te platique, cuando estuve viviendo en Puebla, que fue donde yo estudié, el acercamiento con todos los estados es muy diferente, ¿no? Sí fue un cambio muy radical para mí. Entonces, cuando decido yo el dedicarme a eso, el de que hacer entender a mis papás, porque fue algo muy difícil realmente el decirles quiero dedicarme a, y fue un pleito o algo que te comentaba al inicio el hecho de que cómo vas a estudiar eso, o sea, eso es un hobby, tú te Bobby. dedicas a eso, nada más te estás, o sea, estás confundida, estás confundiendo las cosas y yo no estoy confundida, a eso me quiero dedicar, o sea, es en Ujú. serio, ¿no? Entonces, cuando llega ese momento de decidir que dedicarme a eso, de entrar y sentarme y ponerme a decir, a ver, Salma, ¿vas a vivir de eso? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu plan? ¿Por qué lo vas a hacer? Llega la oportunidad o el momento o el apoyo incondicional como siempre y hasta la fecha de mis papás, ¿no? De que, ok, ¿quieres dedicarte a eso? Vamos a hacerlo bien. O sea, siempre he aprendido que si vas a hacer las cosas, las vas a hacer bien, no las vas a hacer a medias, no las vas a hacer como que vamos a intentarlo. O sea, van a hacer las cosas bien. Te voy a ser muy sincera, aquí en el estado donde yo vivo, que es Campeche, existe la carrera o la escuela
no mencionaré, pero es una institución que da todas las ramas o la carrera de artística como tal, ¿no? Entonces, lo que te mencionaba al principio, que al ser artística, pues llevas materias, ves tú un plan de estudio, su plan de estudios entra la música, entra el teatro, entran, bueno, diferentes ramas de las artes, ¿no? Entonces, yo le decía a mi papá, yo no quiero saber nada con la música porque no sé tocar ningún instrumento y en su momento en la carrera me pusieron a tocar un instrumento y fui muy mala, soy muy sincera, fui muy mala con eso. Me ponías a dibujar, soy malísima dibujando también, entonces yo decía, no, o sea, yo no quiero ver nada de eso, yo quiero danza, o sea, yo quiero bailar, bailar, bailar y es lo único que yo quiero, ¿no? Entonces, buscando, investigando, porque realmente yo no tenía la certeza en ese momento si sí la carrera existía, ¿no? Yo decía, yo quiero eso, pero pues voy a buscar, ¿no? Voy a ver si sí existe o no, porque yo hablaba, pues ahora sí te voy a hablar, hablaba por hablar nada más y le aseguraban papá sin tener la seguridad Pero de descubrí saber que que había una carrera para eso, ¿no? exacto, exacto. Yo decía, yo sé que sí la hay, no sé dónde, pero sé que la hay. Entonces, me pongo a investigar, me pongo a buscar más que nada y oh sorpresa, sí hay escuelas, sí hay instituciones dedicadas únicamente a la danza, Ujú. que es como tal teniendo esta carrera, la licenciatura en danza folclórica. Entonces, la primera que yo encontré en mi búsqueda, recuerdo perfectamente que fue Aguascalientes. Entonces, si nos ponemos a ver Campeche hasta Aguascalientes, bueno, era irme a vivir hasta el otro extremo del país, ¿no? Y Ujú. fue muy drástico pensar en eso, porque pues a final de cuentas, después de haber vivido 18 años con mis papás y dejarme ir como así, pues tan lejos, no iba a ser tan fácil. También estaba eso en contra, ¿no? En mi contra de la decisión Sí, del de mi apoyo y todo eso, ¿no? Dice, no, está muy lejos. sí, claro, los gastos, o sea, era algo de, pues sí, pensarlo, ¿no? Entonces, en mi búsqueda, te comentaba de las carreras, me aparece Aguascalientes, me aparece el estado de Guerrero, Veracruz y Puebla. Fueron los únicos estados que yo encontré con instituciones. Te miento, Yucatán también. Yucatán también, no con la licenciatura, pero sí con centros o escuelas como tal, pero técnicas, que es a lo que quiero llegar ahorita, que cuando yo decido esto, mi papá me dice, yo no quiero que tú egreses de una institución como técnica en, ¿no? O como bailarina de, yo quiero la licenciatura. Entonces, siempre me gusta hacer como ese hincapié cuando me preguntan dónde estudié, es decir, yo soy licenciada. O sea, hay una diferencia, te prometo, muy grande, Dani. Sí, sí, como Y, marcarse una y escuela y que tengan un diploma, haya una claro, licenciatura, ¿no? exacto. Entonces, y también te abre muchísimas puertas más grandes el tener una licenciatura al ser alguien técnico, al ser alguien pues práctico nada más como tal, Mm. ¿no? Entonces, encuentro la carrera en Puebla, me siento con mis papás así de que, a ver, vamos a poner las cartas en la mesa, cómo está el asunto. Y me decido, o sea, me decido unas vacaciones, recuerdo perfectamente decirle a mi papá, ¿sabes qué? Voy a ir a ver la carrera, voy a ir a ver la escuela, cómo está. Y ya fue como que les cayó el 20 a ellos de que, a ver, Salma, hablas en serio, ¿no? O sea, sí, no estás jugando, Sí, no ya lo vamos haces, a ir hasta allá, ¿en serio? Sí. sí, o sea, te vas a ir de verdad, has vivido con nosotros. Soy la más chica, pues, de dos hermanas, Ujú. entonces igual No, y la era que algo. se va a quedar allá eres tú, ¿no? O sea, vamos todos, pero pues ya nos vamos a regresar y tú te Exacto, vas a quedar ahí sola. exacto. Y ningún vamos todos, Dani, me fui yo sola con mi hermana. O Ujú. sea, es, ¿quieres ver? Vas tú y después nosotros vamos a ver si es cierto lo que nos estás diciendo porque no te creemos mucho y ya vemos si sí. Entonces, creo que en un principio algo que me gusta siempre decir es cómo mis papás no estaban en contra como tal, pero sí insistieron en quitarme la idea de no, Salma, eso no, mira, hija, hay otras carreras, mira, hay esto y yo no, eso quiero y hasta yo, Está bien, es poner a prueba tu vocación, ¿no? O sea, ya cuando ves realmente a lo que te vas a enfrentar, pues a ver si es cierto, ¿no? claro, yo le decía a mi papá porque él me decía, mira, ya van a empezar los exámenes de admisión en tal carrera, ¿no? Le decía, mira, si voy y presento el examen, igual y lo paso, ¿no? Igual y sí quedo, pero no te voy a aguantar ni un año en la escuela porque yo voy a estar con la idea de lo que yo quiero estudiar, o sea, no Oye, ¿y me vas, tus hermanas qué estudiaron? mi hermana estudió química Ok. farmacobióloga. Ajá. No, está bien, digo, pues traen el Sí, antecedente, ¿no? De decir, es pues una que licenciatura, hice una somos carrera. Ujú, muy diferentes, somos así polos completamente ujú. opuestos.
Entonces, pues ya se decide que siempre sí, voy a ver la escuela y todo, y pues lo demás es historia, Dani. Y ya de ahí, pues ya, de ahí pues ya viene toda esta parte. Oye, y más o menos qué viste en la carrera, por ejemplo, dentro de la parte de danza, porque dices, bueno, pues sí lleva un poquito de música, pues llevas un poco de teatro, porque pues, obviamente pues, representación escénica es importante, pero ya que te metes a una escuela de este tipo, ¿cuáles son las danzas que llegas a explorar a lo largo de estos años en la universidad? Pues mira, en sí el plan de estudio de la carrera No es muy bailas, ¿no? extenso. Sí, no, nada más hasta el último semestre, ¿no? Todo el mundo dice, o sea, solo vas y realmente bailas, o sea, solo estás bailando todo el tiempo. Todo el día en Y la yo no, clase uno, la clase 2, nada más baile, baile. yo ojalá así hubiera sido, que era lo que a mí me hubiera encantado, te prometo estar bailando todo el día, pero no, o sea, el plan de estudios es muy grande, llevamos como tal, son 4 años, para empezar son 4 años, 8 semestres, entonces empiezas con historia, investigación, obviamente historia general, luego te vas a historia de la danza, y luego empiezas tus métodos de investigación, porque como te comento, tú egresas como investigadora, ¿no? Ujú. Entonces uno cuando egresa de la licenciatura, sí te queda como que la responsabilidad de que a ti te corresponde tanto seguir difundiendo tu folclore, seguir difundiendo tus raíces como tal, también tienes la responsabilidad de seguir investigando qué más hay, ¿no? Porque en este mundo siguen apareciendo y seguirán apareciendo todo el tiempo y uno nunca deja de aprender y nunca deja de descubrir danzas nuevas, tradiciones nuevas. Yo a la fecha, Dani, después de ya 3 años de egresada, sí, 3 años ya. Sigo descubriendo danzas y yo a ver esta danza de dónde es y cuándo y dónde. Entonces, llevamos materias obviamente que nos hacen o nos enseñan a de qué manera hacer una investigación en este ambiente dancístico, por así decirlo, ¿no? En Ujú. este ambiente folclórico, llevamos de manera práctica teatro, 100% lleno, o sea, materia de base en los 4 años. Llevamos música, materia también de base en tus 4 años, técnica de la danza como tal, que no es nada más irte a bailar por bailar o ponerte a zapatear por zapatear, entra en esta materia la cuestión de portes, posiciones, estética como tal, ¿no? Nos decía en algún momento nuestro director y una maestra muy querida mía que la danza en sí es belleza, por donde la quieras ver tú. Entonces, uno al ser bailarín tiene que ser, pues tienes que ver algo bello, ¿no? No puedes ver cosas mal hechas, por así decirlo. Entonces, es muy notorio también en este punto cuando ves a un bailarín o a un danzante, ¿no? Cuando tú vas a un pueblo y ves a un grupo bailar, a un grupo del pueblo, por ejemplo, ejecutar una danza, a cuando pasa al escenario esa danza, la estética que tiene ya un bailarín en escenario, a lo que es realmente lo puro, ¿no? La danza pura. Entonces, llevamos materias que a nosotros nos hacen ser estéticos, ¿no? Que tenemos este punto de la estética, del porte, de la técnica más que nada. Entonces, son artes también, e independientemente de las materias básicas o bases que tiene el plan de estudios de la carrera, siempre en mi escuela, voy a decir siempre que soy muy afortunada de presumir en mi escuela toda la vida, que nos permite el director por determinados tiempos, meses, por así mencionarlo en su momento, yo tuve por semestre completo danza peruana, tuve una maestra de Perú. Tuve de igual manera 2 meses, si no estoy mal, sí habrán sido 2 meses, un poquito más, clases de folclore ruso. Tuve Ujú. unos maestros rusos, tuve un maestro argentino, entonces han sido danzas que tuve de base, o sea, como materia, entraron como materia en mi plan de estudios, danza peruana, danza argentina y rusa. Obviamente, muy aparte de todo esto, las experiencias que vivimos como la folcloreada o los festivales folclóricos, que fue cuando logré coincidir contigo, que andaba yo Ujú. en ese punto del festival folclórico, que andábamos haciendo difusión y todo eso. Uno tiene la oportunidad en esos festivales de aprender y tomar talleres con maestros en su momento de Filipinas, tuve con maestros de Paraguay también, entonces
es muy, 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 muy enriquecedor, perdón, la carrera como tal y hablarte de qué tantas danzas aprendes, bueno, infinidad, infinidad. No solamente nos quedamos con lo folclórico mexicano, entramos también al folclore de manera mundial, te lo digo así como tal, porque es necesario también aprender o diferenciar, ¿no? ¿Qué es para ellos en otro país el folclore y qué es lo que a nosotros como mexicanos nos identifica, ¿no? Entonces, pues encantada y decirte que son muchísimas cosas y muchísimas danzas y todo lo que durante los 4 años de carrera uno logra aprender. Oye, ¿cuántos eran en tu grupo? ¿Cuántos y de cuántos fue la generación que egresó? ¿Cuántos fuimos? Habremos egresado como 12. Somos generaciones o somos grupos pequeños, a diferencia de otras carreras, te soy muy sincera, por la cuestión no del gusto a la carrera, por la cuestión del aguante. Eso Ujú. es como en todo, Dani. Lo difícil no es entrar, lo difícil no es que te den acceso, lo difícil es mantenerse. Como en todo, porque podrá parecer o sonar muy sencillo el que, ay, estudian danza, se la pasan bailando y pegando de brincos. No, es un esfuerzo independientemente de mental, que hay que pensarle mucho y echarle mucho coco para todo, físico más que nada. El aguante físico sí es muy fuerte porque pues tienes un desgaste impresionante, te lo digo yo que cada que regresaba a mi casa pensaban que yo estaba enferma, que estaba anémica o que tenía algo, porque pues es ejercicio completamente todo el tiempo, ¿no? Entonces, es eso. Éramos generaciones y hasta la fecha siguen siendo generaciones de 15, 18 alumnos, ¿no? Hasta han egresado generaciones de 6 personas nada más. O sea, han sido manteniéndose en ese estándar. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo, por el mantener el ritmo más que nada de la carrera. Oye, ¿qué pasaba cuando te invitaban a salir y te invitaban a bailar? Supongamos que llegaba un chico de la universidad y decía, oye, pues te invito a bailar, ¿no? Y te decía, ay, tuve clases todo el día. ¿Qué tal? ¿Te destacabas igual? ¿Te soltabas ahí en el... Pues fíjate que bien chistoso porque cuando terminábamos nuestras presentaciones, pues con el grupo de amigos de que llegamos, no, pues ahora dónde vamos a ir, no, que hay salsa en vivo en tal lado, vamos, vamos. Y mi director Ujú. decía, no se cansa, o sea, en ese momento, pues no, ni no te cansas y estás bailando todo el tiempo, inclusive en las graduaciones de la universidad, súper chistoso porque pues eran nuestras graduaciones y la cena y lo que tú quieras y empezaban a poner la música y nosotros pidiendo folclore. Y entonces como que llevan bailando 4 años folclore y en su graduación quieren seguir bailando folclore, ¿es en serio? Entonces creo que cuando te gusta tanto, no te cansas. O sea, sí te podrás cansar, pero ahí sigues, no hay ningún problema con eso. Oye, ¿y qué ves, por ejemplo, en la reacción de la gente? Porque, bueno, pues yo voy a una boda, voy a una graduación, una fiesta, y bueno, pues todos tenemos ahí ya las canciones que siempre ponen, que más o menos ahí les sabemos bailar, y de repente cuando ponen folclore y ustedes se paran a bailar, ¿cómo ves a la gente? Porque pues obviamente la música folclórica pues, sí, sí pega ahí, ¿no? O sea, sí tiene como ese saborcito que pues obviamente pues llena de vida, ¿no? Pero pues, desde tu experiencia... ¿Cómo ves, por ejemplo, cuando empieza la música folclórica, qué le pasa a la gente cuando empieza a escuchar este tipo de sonidos que a los que no estamos tan acostumbrados a veces o muy limitados, ¿no? Pero pues obviamente la música, la danza, pues es vida, es sabor, ¿no? Pero de repente pues, llega un foro donde empieza la música, ¿cómo notas, por ejemplo, a la gente? Pues es ahí donde entra la preocupación o ahí Ujú. esa es donde entra nuestra labor como difusores y rescatistas de todo esto. Siempre he visto dependiendo, o sea, te voy a ser muy sincera, es dependiendo dónde, Ujú. dependiendo qué tipo de fiesta sea, dependiendo de muchas cosas. Me tocó ir a muchas fiestas, por ejemplo, en Oaxaca y voy a presumir siempre y respetar yo a la gente de Oaxaca, que en Oaxaca el folclore es de los estados en los que más tienen vivo su folclore. Y me refiero a sus danzas, a su gastronomía, a todo. Entonces, si tú vas a una boda, pues común, normal, ¿no? Y suena algo folclórico, sí es muy notorio ver a la gente como que eso que no saben cómo hacerlo, no saben qué hacer, llega a ser pues igual, no molesto,
pero sí, como que eso no tiene nada que ver, me explico. Entonces es ahí donde entra la preocupación como tal, ¿no? De decir, en los niños, por ejemplo, lo ves muy, es muy común, ¿no? De que vas a algún festival o llevan a niños a algún lado y los niños no le encuentran como que la gracia a lo que es normalmente la música y pegar de brincos y bailar y moverse y bailar como baila la gente normal, cualquier música normal, dijeras tú, a algo folclórico, ¿no? Y es ahí donde entra la preocupación también en pensar o en la responsabilidad como padres de hacer hincapié en que esas son tus raíces, ¿no? Igual y no te gusten, igual y no te parezcan, igual y no le encuentres la gracia, pero eso es lo que tú eres, ¿no? O sea, de ahí naces, de ahí surges, eso es lo que te identifica o lo que nos identifica como, ¿no? Entonces, sí es hasta cierto punto a veces triste el darte cuenta que no Estás hay. bailando sola en la pista y todos viéndote. Exacto, exacto, que eres tú nada más y que aparte que eres tú nada más, todos es como que raro, te están viendo como que, bueno, ¿qué le está pasando, no? ¿Qué está haciendo y qué hace ahí? Pero pues sí, sí es muy común y no es extraño el darte cuenta que no les cause gusto, que no lo disfruten, que no tengan el interés en hacerlo, ¿no? En bailarlo como tal. Claro. Oye, pues enamóranos, digo, obviamente nos enamoramos porque eres muy guapa, pero pues enamóranos más, hablándonos de la música, hablándonos de todo este folclore. Cuéntanos un poquito cómo verlo, cómo sentirlo, cómo disfrutarlo, cómo aprender como a conectarnos con estas raíces de nuestra cultura, que obviamente pues la danza es una forma muy pues muy histórica, ¿no? En la que pues los seres humanos representábamos el contexto que nos rodeaba, la manera en la que contábamos nuestras historias a las siguientes generaciones, ¿no? Y que iban pues ahí de generación en generación y que pues, muchas de estas historias que ustedes bailan, pues en realidad son historias de hace muchísimo tiempo y que creo que a diferencia de otras, tú ya sabrás, ¿no? Con los libros de historias que se mueven un poquito, pues en la danza no, o sea, la danza, esa historia original que se recrea a través del baile, pues va pasando de generación en generación con muy poca variación, ¿no? Y ahí es donde nosotros podríamos encontrar grandes historias de la forma en la que se veía nuestro país, en la que se veían nuestras tradiciones, nuestra cultura. Pero bueno, enamóranos, que tú que eres experta de este tema. Bueno, pues así muy para no desviarnos tanto o meternos tan metodológicamente en el asunto de cómo agarrarle el gusto, más que nada, es simplemente cuestión, Dani, de que yo siempre lo he visto o lo he pensado, el de dónde vengo, o sea, Ujú. el porqué de las cosas, ¿sabes? El preguntarte y el no estar todo el tiempo con la duda de saber qué se hacía antes, por qué se hace esto, algo que a nosotros como bailarines nos han enseñado siempre cuando hemos ido a representar a México a otro país, claro está, el hecho de que saber qué estás haciendo y por qué lo estás haciendo y en qué momento se empezó a hacer y por qué se empezó a hacer y con qué finalidad, ¿no? Entonces, creo que en primera, para que a alguien le guste o tenga ese amor o ese interés por, es simplemente el sentirse 100% mexicanos, Dani. Es un punto muy importante el estar orgulloso de nuestras raíces, el estar orgulloso de dónde venimos, ¿no? México, afortunadamente, es uno de los países más ricos en su folclore. De verdad, te lo digo yo que he tenido la oportunidad de viajar y darme cuenta y tristemente valorar más fuera de mi tierra. Sí, qué Entonces, triste. entonces sí, o sea, si es un golpe que dices tú, te lo voy a hacer muy sencillo, ¿no? O sea, te voy a poner un ejemplo muy simple. Vas o hay un evento cultural en el parque de tu colonia y va a llegar un grupo folclórico, no siempre es un evento que esté lleno de gente, Dani. O sea, es muy poca la gente que le interesa ir. Tú vas a otro país, Europa, por ejemplo, y anuncian que se va a presentar un grupo folclórico mexicano, es el grupo que llena teatros. O sea, Ujú. así en resumidas cuentas, ¿no? Podrá estar Rusia, podrá estar cualquier otro país, pero quien llene teatros siempre, siempre va a ser México. Entonces, a partir de ahí nace como que el hecho de decir,
o sea, qué orgullosa estoy de y quiero saber qué. Entonces, ahora, si yo lo quiero bailar, si yo quiero ejecutar mis danzas y sentirme o adentrarme o conectarme con todo esto, como tú lo comentas, ¿no? En el folclore hay tanto danzas que son las que tienen un fin, el fin de pedir, el fin de agradecer, el fin de alabar a alguien, no lo sé, ¿no? O sea, tiene como sus diferentes formas o sus diferentes funciones, así como hay también bailes en este caso, ¿no? Que son únicamente con fin festivo. San se acabó, no hay más, no tienen, no están en busca de nada, no están pidiendo nada, es simplemente festividad. Alegrías, festejo, ¿no? Exacto, festejo, fiesta en conclusión, pero hay danzas que es cierto, en mi escuela danzas que bailábamos siempre en las danzas aztecas, las prehispánicas, ¿no? Donde van las plumas, donde entran todos estos elementos de la naturaleza, que ahí empieza el por qué llevas plumas de faisán, por ejemplo, por qué llevas llevamos nosotros los cascabelitos, por ejemplo, ¿no? El por qué traes esto, el por qué todo eso. Entonces, el saber de dónde viene o del motivo por el cual lo estoy usando es algo que a ti definitivamente te conecta a todo eso, Dani. Te lo digo yo que cuando te explican o cuando en su momento tienes a un danzante y me refiero a danzante, a una persona que se dedica a eso en su tierra, que está dedicado a difundir en su espacio él solo eso y que va y platica a unos jóvenes, en este caso, su historia para que estos jóvenes, en este caso nosotros licenciados, demos a conocer esto en un escenario. El simple hecho de escuchar a esa gente, Dani, que es de los pueblos, que ha dedicado su vida entera a eso, eso a ti te llena. O sea, te lo digo yo que es algo que los escuchas y dices, wow, que es gente que todavía le sigue pidiendo permiso a la tierra, que sigue agradeciendo al sol, que sigue feliz por la lluvia. O sea, son diferentes elementos que tienes que ser muy no creyente, fíjate que independientemente, Respetuoso, ¿no? A lo mejor respetuoso de esa ideología que dio origen a ese exacto, agradecimiento, ¿no? Ujú. respetar todo eso y darte cuenta que sí, o sea, te pones a pensar tú y el simple hecho de decir por qué existen las zonas arqueológicas en este caso, ¿no? Chichen Itzá, un lugar muy, muy común, muy conocido, una maravilla que es la pirámide de ahí, dices, bueno, o sea, ¿cómo es que eso existe? Claro que en su momento existió, claro que en su momento hubo gente ahí y gente que están los cenotes ahí donde sacrificaban y donde entregaban y que era algo que lo buscaban y que en su momento el morir era algo sagrado, el morir era yo quiero morirme porque yo quiero ser una ofrenda para el sol, ser una ofrenda para la tierra. Entonces, todas estas cosas creo que es cuestión de tener mente abierta más que nada, no cerrarte al, ay, eso no existe, ay, ¿cómo eso va a ser posible? Ah, no, o sea, es escuchar realmente, es leer un poquito y ponerte a visualizar las cosas y decir, sí es cierto, o sea, en su momento así fue, en su momento tenía un valor, en su momento danzar podía lograr ciertas cosas, en su momento entregar a alguien muerto, sacrificar a alguien, podíamos obtener algo. Entonces creo que es muy necesario el tener el conocimiento de esto para poder uno ejecutar después con la pasión y con el respeto que se debe hacer. Yo siempre he pensado que el danzar no es danzar por danzar. Yo No es actualmente coreografía, ¿no? No es. exacto, exacto, no es como ponerte a bailar por bailar, si lo vas a hacer, sabes que tiene una finalidad y sabes que si lo vas a hacer tiene que ser de la manera correcta, no vas a venir a distorsionar las cosas, no vas a venir a echar a perder las cosas, porque si tienen una función, si tienen algún movimiento, por ejemplo, si hay alguna postura, si hay algún tiempo que alzas el brazo, que bajas, que doblas, que agachas la cabeza, que haces una reverencia, tiene un porqué todo esto, ¿no? Entonces hay que saber hacer las cosas con ese respeto más que nada y con la mentalidad de que te estás adentrando, perdón, y tienes que tomar el puesto de lo que en su momento nuestros antepasados lo hicieron, ¿no? A mí en la danza me tocó ser en su momento una doncella, ¿no? Entonces
a mí me metían al espectáculo en un anda, así en hombros, ¿no? Mis compañeros que eran ellos águilas y me metían. Entonces tienes que ir con la actitud y es donde tengo que entra el punto, la materia de teatro, ¿no? Que también tienes que aprender a representar todo eso para poder hacer que la gente que te está viendo entienda. O sea, Ujú. entienda lo que tú quieres demostrar, lo que tú estás tratando de dar a entender y tengan un concepto que la coreografía, que tiene un movimiento, que en su momento empiezan a girar todos, empiezan a saltar, empiezan a hacer, lo están haciendo por algo, ¿no? Entonces, el tener muy presente eso, el compromiso que uno tiene, creo que a partir de ahí puede uno respetar, ejecutar y hacerlo pues con amor y compasión, ¿no? Todo esto que es pues todo un círculo de muchas cosas, del conocer, el meterte en el papel, el querer hacer las cosas más que nada y como te decía, el querer rescatar y dar a conocer. Eso creo que es de los principales puntos que a mí como bailarina me hacen hacer las cosas con ganas y con amor, ¿no? Que la gente entienda, que esa gente que va a ver y no sabe qué está pasando, el que me digan, ah, es que yo entendí cuando estabas danzando, te acercaste a él y le entregaste, no sé, una espada, le entregaste algo porque estaba pasando esto. Entonces, una vez que la gente entiende eso, yo me siento satisfecha y digo, ok, lo estoy logrando de la manera que sea, pero uno tiene que sentir ese corazón así lleno de decir, estoy logrando difundir o dar a conocer de cierta manera, ¿no? Platicaba yo en su momento con los padres de familia de algunas de mis niñas y les decía que luego nos juzgan de que lo que nosotros hacemos es puro show, es puro Ujú. teatro, es puro cosas que nada que ver, pero si nosotros representáramos las cosas como originalmente son, llegan a ser aburridas y caemos en esto, en la falta de interés, de saber hay una danza que es toda aburrida, que va y que se repite lo mismo, entonces no surge el interés de la gente. Uno tiene que llevar al teatro, perdón, o llevar al escenario, trasladar de lo puro del pueblo, por así decirlo, de la comunidad, para pasarlo del pueblo al teatro, tenemos que hacer modificaciones como bailarines para que la gente pueda tener ese interés en que le llame la atención tanto en el vestuario. Yo no voy a llevar, si la gente, una comunidad viste de ropa de manta, que es todo blanco todo el tiempo, si yo subo un escenario y eso, se van a quedar así como de que, bueno, ¿y eso qué es? ¿No? Entonces, ahí es donde entra nuestro trabajo de poner elementos, de no modificar, no destruir la danza, no innovar tampoco, porque no es cuestión de innovar, es cuestión de representar de Ujú. la manera más artística, pero respetuosa posible. O sea, mantener lo más puro que se pueda y nosotros ponernos en el papel, como te decía, no llegar a lo, no, vulgar no es la palabra correcta, pero llegar al show, al espectáculo, al que yo voy a hacer esto y el otro y brincar y saltar, cosas que no tienen nada que ver con tal de llamar o de hacer que la gente tenga el interés. Es simplemente cuestión de respeto, Respeto. exacto, y de conocimiento a lo que uno hace. Así, sin más. Oye, pues ahorita ya nos regalaste una muy buena visión de ustedes como artista y lo que pasa detrás, ¿no? O sea, desde el compromiso de ustedes de saber lo que están representando, de no alterarlo, de pues, obviamente asumir el papel de histórico, del tipo de danza que están bailando, y pues muy padre, ¿no? Porque así como se construyó originalmente y esa cosmovisión que en su momento llegaron a tener, pues ustedes la representan en este tiempo y además asumen el papel histórico de como si lo estuvieran haciendo en aquellos tiempos. Pero pues, me gustaría preguntarte algo, porque ahorita ya conocimos un poquito más de la visión del artista, lo que procura, que a veces nosotros ni enterados, ¿no? Como tú dices, a Job llegamos y sentamos y ya nos hablaste mucho de su interés por contar una historia y que además que la gente la entienda, o sea, que tú te vas muy contenta cuando sabes que la gente entendió de alguna forma, ¿no? Que llegó sin antecedentes, pues se fue con la idea de, ah, se trataba de esto es lo que estaban representando, etcétera. ¿Cuáles serían algunos tips que nos darías para que nosotros ahora como espectadores pudiéramos entender mejor las danzas, ¿no? Porque pues, lamentablemente a veces estos tipos de diferentes bailes que ustedes van representando, pues a veces lamentablemente pues no llegamos
más que como para pasar el rato, para entretener. Y digamos que nuestro nivel de lectura es muy bajo, es muy pobre, ¿no? Porque simplemente sentarnos a ver como qué cosa hacen y, qué bonito hizo la falda, ¿no? Pero ni siquiera estoy como observando qué está pasando en todo el escenario, de qué están representando. ¿Cuáles podrían ser, desde tu perspectiva como artista, los tips que nos puedes dar a nosotros para que independientemente del tipo de baile que estemos viendo, sepamos entenderlo, o sea, por lo menos podamos como disfrutarlo más, porque al final de cuentas, si lo entendemos más, pues lo disfrutamos todavía mejor, ¿no? ¿Cuáles podrían ser estos tips que nos recomendarías para ser mejores espectadores? Pues mira, hasta en su momento yo sigo siendo también espectadora y tomando ese papel en diferentes momentos de que sigo yendo a teatro, sigo viendo montajes que son a final de cuentas estos espectáculos, como los llaman nuestros shows. Y una de las cosas principales o algo en lo que yo siempre he estado he cuidado en darme cuenta es en los elementos que encuentras en un escenario o en un bailarín, ¿sabes? Muchas veces cuando hacen una representación, a veces entra fuego, por ejemplo, ¿no? O sea, entra humo, que entra gente caminando y lleva y va saliendo humo, un sahumerio y cositas así. Entonces, a partir de que uno se empieza a dar cuenta desde el vestuario, por ejemplo, tal vez que lo que te comentaba ahorita en la cuestión de las danzas, que nosotros vestíamos con plumas y nos poníamos ciertos elementos, yo como espectador creo que tengo que empezar a darme cuenta de eso. ¿Qué están bailando y qué están utilizando en el baile, no? Entonces, una vez que yo veo que trae a alguien fuego y alguien le está bailando o está haciendo movimientos hacia el fuego, creo que yo puedo entender, o sea, sé que no todo mundo, como dices tú, son carentes de lectura, lo que tú quieras, pero puedo entender que algo está pidiendo o algo le está agradeciendo al fuego en este caso, por ejemplo, ¿no? Entonces, el darse cuenta, perdón, también en los movimientos que uno como bailarín ejecuta, ¿no? El hecho de las reverencias, la cuestión de ver al cielo, siempre un movimiento hacia arriba, siempre va a ser como el pedir al sol, Mm, reverencia al suelo, a la tierra. Entonces, ver qué el bailarín hace, qué movimientos hace, qué elementos trae, qué artículos porta con él. A veces llevamos que si penachos en este caso, ¿no? O si nos movemos al punto de faldas, por ejemplo, dejemos a un lado las danzas que son creo que un poquito más fácil de comprender, que siempre van con una finalidad de pedir o agradecer, como te comentaba, y que son las que siempre manejan más elementos o más representativos y son muy notorios, elementos más notorios, los bailes, por ejemplo, un faldeo o una cuestión de movimientos con un vestuario, es entender y escuchar de igual manera la música, ¿no? Muchas veces en la música te dice todo, la letra te va redactando y lo que nosotros muchas veces como bailarines hacemos es eso, representar lo que la canción está redactando, por así decirlo, ¿no? O sea, hay una canción muy famosa que se llama El Toro Mambo, que es de Sinaloa, que es una canción muy famosa y cualquier ballet la representa pues muy seguido, por así decirlo. Y entran estos movimientos de faldas, entonces la canción te va redactando, ¿no? Que el toro que ahí viene, entonces el movimiento de falda representa al torero, entonces son cosas que parecen pues no difíciles, yo las veo hasta cierto punto simples para comprender, ¿no? En la simplicidad de las cosas está la respuesta. Eso es un hecho. Tú escuchas la música, muchas veces las danzas, volvemos a las danzas, vienen en otras lenguas y eso pues igual uno no entiende, ¿no? Que más quisiera que comprender todos los tipos de lenguas y dialectos que hay. Entonces, cuando no se entiende, obviamente porque normalmente la música siempre es con instrumentos de aire, por ejemplo, ¿no? Y no entra una trompeta o una guitarra, es flautas y cuestiones de este punto. A partir de ahí también te puedes dar cuenta que es algo religioso, por así decirlo, ¿no? Que no es festivo, es muy importante el clasificar que las danzas son peticiones, son agradecimientos, son rituales, por así decirlo.
Ujú. que entra también en este punto lo que son las festividades religiosas, que es cuando se le celebra a San Juan, San Pedro, Santa María, que son festividades con un fin religioso, a cuando es un baile que es algo simplemente festivo, ¿no? Positivo. Ujú. Carnavales, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que uno escucha musicalmente, lógicamente, pones atención tú a la letra de la música en este caso, o entiendes o comprendes qué instrumentos están tocando o con qué tipo de sonidos está iniciando cierta danza, ¿no? Muchas veces las danzas inician con el sonido de un caracol, ni siquiera es como un instrumento como tal, ¿no? En su momento el caracol fue un instrumento. En su momento también para danzas, por ejemplo, de Veracruz, entra que si de Guerrero, perdón, el caparazón de algún animal o sea, el hueso de algo, la cola de algo y así, para Ujú. no ser tan específica. Entonces, al escuchar tú que están tocando con un instrumento o que es un ruido el que tú escuchas y no es un ruido común, te puedes dar cuenta y comprender qué es lo que vas a ver en un escenario. Empiezas a escuchar, te comento, un caracol, ah, no, ahí viene una danza. O sea, ahí viene una Ujú. danza porque va a ser algo religioso, porque están haciendo un llamado con el caracol, porque el caracol antes se ocupaba para tal, para tal, para tal. A que yo escucho una trompeta o yo escucho, no sé, otra cosa muy festiva, entiendo que algo se va a celebrar, ¿no? Entonces, creo que como espectador, si uno se sienta a disfrutar de ella, querer entender qué es lo que vas a ver, es esos elementos, darte cuenta en la indumentaria, que en este punto es lo que uno viste, lo que el bailar importa, y lo que escucha. Si tú escuchas y te das cuenta cómo vienen vestidos, luego empiezas a identificar, este es un sacerdote, ah, no, esta es la novia y se va a casar, entonces son elementos muy simples, quiero pensar yo, para entender o para comprender lo que un espectáculo te va a brindar. Sí, yo coincido contigo, o sea, realmente son simples. Lo que pasa es que no nos fijamos, no sabemos leerlos, ¿no? Pero quien los crea, pues obviamente los crea para el pueblo, para difundir, para que sea fácil de entender. Porque imagínate que creas no sé, haces un tipo de evento de este tipo y pues lo haces tan complejo que la gente pues no lo comprende. E históricamente cuando estos movimientos fueron creados, fue con la intención de difundir, con la intención de que la gente se los grabara, que los compartiera, ¿no? Entonces, pues tienen que ser relativamente sencillos. Y me encantó la explicación porque ahorita nos diste una gran diferencia, ¿no? Entre lo que podría ser un baile y una danza, para que, bueno, pues ahí nuestros amigos, no, ahora nos llevamos de tarea ir a eventos culturales para fijarnos precisamente en lo que nos acabas de decir, ¿es danza o es baile, no? Si es danza, pues ya sabemos que empieza con algún tipo de instrumento de aire y que pues, nos está indicando algo, nos está llamando algo. Y el baile, pues por lo general va a empezar con escándalo, ¿no? Porque es fiesta, ¿no? Y entonces el chiste es Claro. festejar, celebrar. Y ya ahí está nuestra tarea, pues para irnos a... Pues, y ahora que en este mes patrio, pues hay muchos eventos, pues vamos, hay que ir. Y yo te quiero hacer una invitación. Antes, por supuesto, tomes tus redes para que todos nuestros amigos que estuvieron viendo la entrevista y además que estuvieron viendo tus fotos, que nos compartiste muchísimas fotos con distintos tipos de vestimentas y yo creo que fue algo muy grato verte pues, con todas estas vestimentas diferentes porque nos hablan de nuestro México, de nuestra cultura. Cuéntanos en tus redes cómo te pueden encontrar. Ok, en Facebook estoy muy sencillo, Salma Quirarte. Ujú. Así, sin más, Instagram, salma.quirarte. No hay ninguna dificultad. Igual Y son tu arte dos veces sencillo. nada más. Sí, sencillo. Oye, te quiero lanzar un reto muy bonito que se me ocurrió ahorita que estuvimos platicando y que creo que es necesario y además como mi función como comunicólogo también. ¿Qué te parece si nos reunimos una vez al mes y nos platicas ya sea de un baile o de una danza? Y dedicamos un programa para hablar específicamente de uno, para que nos lo expliques, nos lo cuentes. Por ejemplo, puedes decir, ¿sabes qué? Pues mira, las plumas significan esto, en este baile a lo mejor, que pues, es muy popular y que a lo mejor muchas personas lo pueden ver, se representa así porque se cuenta esta historia, podemos encontrar, por ejemplo, las mujeres visten esto porque representa esta situación, que estaría padrísimo precisamente para pues, apoyarnos ambas partes, a mí en la función de difundir y a ti tu función de difundir precisamente el arte,
pues platicar con nuestros amigos precisamente y contarles un poquito acerca de las distintas danzas y bailes que hay a lo largo de nuestro país. No sé qué te parezca si hacemos un Claro. programa especial y estaría fantástico cada mes reunirnos y compartir un cachito de nuestro país para que nuestros amigos, pues poco a poco, conforme vayan viendo los programas, pues vayan cachando y sobre todo yo creo que lo más importante, enamorarse de nuestro país. Claro que sí, Dani, súper, súper encantada, acepto, es un sí rotundo. Como siempre te voy a decir, agradezco infinitamente que con tu pasión que es esto, ¿no? De la comunicación y con mi pasión que es el folclore podamos hacer este match y ayudarnos de esta manera, tú continuar con lo tuyo y yo poder pues llegar a quienes nos escuchan, a quienes te escuchan, más que nada a ti en este caso, de cierta manera echarles ahí como que la espinita de que a ver si me pareció interesante lo que habló, entonces vamos a seguir escuchando a ver qué más nos va a nutrir y yo encantada y súper contenta, ¿no? Eso me agrada saber que surge ese interés, ¿no? En saber más, en que no se quede simplemente en esta plática de que las danzas, los bailes y todo esto, en entrarnos un poquito más a todo el tema y pues es lo mío y a mí hablar se me da muchísimo, así que No, pues ahí súper. perfecto. No, va a estar padrísimo porque pues, lo vamos a preparar, ahí se los dejamos a nuestros amigos para que estén muy al pendientes para la primera edición que vendrá pues, obviamente en las próximas semanas y pues ya iremos haciendo un listado de las, porque vienen muchas cosas, ¿no? Vienen festividades, por ejemplo, ahorita en octubre, todo lo que es los festejos de Día de Muertos, que hay muchísimo que podemos encontrar, pues las mismas tradiciones en la parte navideña, cuando llega la primavera, que es un evento importante también en todas las culturas, ahí pues el agradecimiento, o sea, hay un montón de bailes y danzas que vamos a poder repasar en este especial que vamos a tener una vez al mes y pues estén muy pendientes amigos para que ahí lo vamos a estar anunciando los dos en nuestras redes para que puedan ver el programa y una explicación muy detallada de ya sea un baile o una danza que pues, obviamente Salma nos estará haciendo. Pues muchísimas gracias Salma por habernos acompañado este día, la verdad estuvo padrísima conocer un poquito más acerca de pues toda esta parte de estudiar esta carrera, a lo que me enfrentaste, a lo que se pueden enfrentar muchas personas a las que les puede interesar, y después pues todo esta clase, ¿no? Esta masterclass, vamos a llamarlo así, de precisamente de cómo apreciar este arte, que al final de cuentas, entre más lo conozcamos, pues más nos vamos a enamorar, porque al final de cuentas la música, la danza, el baile, pues es muy bonito, sacude el cuerpo, ¿no? Entonces, creo que de todos los artes que podemos ver, como puede ser la pintura, el teatro, creo que la danza es, creo que de los más bonitos, ¿no? Porque realmente nos mueve, ¿no? E irlo a ver y escuchar en vivo, pues la verdad es padrísimo. No es porque yo me dedique a ella, pero sí, definitivamente de todas las artes para mí sigue siendo la más bella. Y eso que también me encantan todas las demás que hay, pero Sí, la danza tiene mucho de dónde sacarle jugo para seguir platicando de todo esto, Dani. Y en este caso, yo súper agradecida contigo de la invitación, súper contenta de poder platicar un ratito, sí. Bueno, a Salma se le acabó la pila, pero pues muchísimas gracias a todos. Queda pendiente, obviamente, el próximo programa en donde vamos a poder platicar con ella. Ya me quería apurar porque ya le estaba viendo que se le estaba apagando el celular, pero bueno, le ganó lamentablemente la energía, pero bueno, ya está regresando para despedirse por acá. Pero muchísimas gracias, Salma. Ya está conectándose en el audio. Ya no la dejo ahí para que se pueda despedir bien. Pero bueno, pues ahí tuvimos un pequeño problemilla que siempre llega a pasar. Pero bueno, Salma, ahora sí nos despedimos porque te ganó el celular ahí, ¿no? Sí, no sé, algo, la conexión por aquí empezó a fallar un poquito y entré en crisis. Desde hace rato traigo problemas. Te platiqué mi situación actual con mis aparatos tecnológicos, pero bueno, me termino de despedir. Te decía súper contenta y súper agradecida contigo por el espacio, por permitirme estar aquí y difundir de nueva cuenta, ¿no? Un poquito de mi arte, de mi folclore y de lo que es actualmente mi vida y enamorar a más gente, como decías tú, de que la danza se puede vivir de ella, de que puedes hacer mucho con ella, ya platicaremos de eso en su momento también, de qué manera puedes salvar a mucha gente la danza también, ¿no? Porque más allá de una simple carrera
pues sí, uno le pone corazón a todo y te mantiene, al ser la danza movimiento, al ser arte, hacer todo esto, te mantiene lleno y nos mantiene con vida. Entonces, súper contenta, súper agradecida, Dani, y pues aquí nos estaremos viendo, ya quedó pactado por ahí. Ya quedó pactado, así como ustedes, el estar dándole clic a esta entrevista para ver las que siguen, por supuesto. Y pues muchísimas gracias a todos ustedes y nos vemos y nos escuchamos en la siguiente edición.